En este video vamos a hablar de la universalidad de los derechos humanos. Es un tema muy importante para hoy, en lo cual los papas han manifestado con mucha claridad. En medio de la diversidad de culturas y perspectivas políticas, en los últimos años ha surgido la idea en ciertos países con tendencias dictatoriales que temen los derechos humanos políticos e individuales está culturalmente enraizado en el occidente y no tan válido en otros contextos. El argumento es que estos derechos son secundarios a otros y por eso pueden ser sacrificados. Esta forma de argumento tiene dos raíces distintas. Uno brota de los países mayormente asiáticos que argumentan que el derecho a una economía creciente y por consecuente un nivel de pobreza decreciente hace necesario negar ciertos derechos individuales que son el enfoque del occidente. Una segunda perspectiva brota mayormente de América Latina, que ha sufrido grandes movimientos guerrilleros y de terrorismo, y esta se llama la doctrina de seguridad nacional. La respuesta de la Iglesia en la doctrina social es rechazar ambas perspectivas y afirmar que los derechos humanos son, en las palabras del Papa Benedicto XVI, universales, inalienables, inviolables. El Papa Juan Pablo II lo afirma en su discurso a la Asamblea Nacional de la ONU, cuando dice: es importante para nosotros comprender lo que podríamos llamar la estructura interior de este movimiento mundial. Una primera y fundamental clave de la misma nos la ofrece precisamente su carácter planetario, confirmando que existen realmente unos derechos humanos universales, enraizados en la naturaleza de la persona, en los cuales se reflejan exigencias objetivas y imprescindibles de una ley moral universal. En ese sentido, es motivo de seria preocupación el hecho de que hoy algunos niegan la universalidad de los derechos humanos, así como niegan que haya una naturaleza humana común a todos. El tema es esto: la dignidad humana viene de Dios y por eso el gobierno no pueden quitar esta dignidad humana. Por eso el Papa subraya que es universal, porque todos son creados por Dios. Como he dicho, el Papa Benedicto XVI también enfatiza esta perspectiva. Él habló en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas para marcar el 60 aniversario de la Declaración Universal en 2008. Y él enfatiza esta raíz de la dignidad humana. Él dice: al mismo tiempo, la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos sirven como garantía para la salvaguardia de la dignidad humana. Sin embargo, es evidente que los derechos reconocidos e enunciados en la Declaración se aplican a cada uno en virtud del origen común de la persona, lo cual sigue siendo el punto más alto del designio creador de Dios para el mundo y la historia.
estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Ese es un punto clave. La dignidad humana se basa en la ley natural que es fruto de ser creado por Dios y por lo cual los derechos humanos son universales, independientes de cualquier lugar o cultura. Los derechos humanos son interconectados, interdependientes, dice el Papa. No se puede separar uno de lo otro. Ahora, el relativismo cultural. Vamos a ver este primer argumento que hemos mencionado mayormente que aparece en Asia. Es una perspectiva que enfatiza un relativismo cultural que mantiene que los derechos humanos son interpretados distintamente dentro de las diferentes tradiciones culturales y por eso son relativos en vez de ser universales. Es el argumento de ciertos gobiernos que sus valores culturales, como por ejemplo la obediencia a la autoridad, el colectivismo, la familia, etc., están en contradicción con los derechos del Occidente que sobrevaloran la libertad individual y la tolerancia. El tema del relativismo parte del marco de reflexión postmoderno. Es un amplio tema y no podemos examinarlo aquí. Pero como consecuencia de sus principios hay una afirmación de parte de la Iglesia que la consecuencia de la ley natural asegura que la dignidad de la persona humana es inalienable. Y este es un rechazo a este relativismo cultural. El Papa Benedicto XVI ha enfatizado esta dimensión profundamente religiosa de la dignidad humana. Y él ha alzado su preocupación de que en una sociedad que cada vez más trata de eliminar la voz religiosa del ámbito público, corremos mayor riesgo de negar los derechos humanos. Es decir, donde la fe y la religión es arrinconado o pasado por alto, la raíz de la dignidad humana, que es creado por Dios, es también arrinconado y de allá vendrán mayores abusos. Por tanto, no cabe bajo ningún motivo la posibilidad de que sean sacrificados sus derechos, pues no es el Estado, en la perspectiva de la Iglesia, quien concede estos derechos. Es Dios quien los ha dado a crear el hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. El rol del Estado es protegerlos, no quitarlos. Y esto subrayó el Papa Benedicto XVI en su discurso en la Asamblea General de la ONU, cuando él dijo, todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o por el hombre. Si los estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional ha de intervenir. Es decir, si el Estado no proteja los derechos fundamentales de la persona, hay una responsabilidad internacional de intervenir y tratar de corregir esta situación. Entonces, podemos terminar este breve bloque de este video enfatizando de nuevo
que los derechos humanos son universales, como la misma declaración dice, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un rechazo a la tendencia de relativizarlos para lograr otras cosas. Este relativismo cultural que hemos visto en los países de Asia. El segundo argumento que hemos visto que está utilizado para relativizar los derechos humanos brota de América Latina y es la doctrina de seguridad nacional. Esto vamos a ver brevemente en el próximo video.